Amigos, seguimos en vivo en Argumentos a través de la señal de Globovisión. En la tarde de hoy estamos analizando el entorno económico. También lo revisamos, como siempre les decimos, desde diferentes aristas. Muchas veces las decisiones económicas dependen también de algunos elementos de la política, de procesos de negociación, procesos de diálogo. Recientemente se realizó un proceso de negociación entre el gobierno y la plataforma unitaria que dio como resultado el alivio de sanciones de Estados Unidos, muy esperado en nuestro país por distintos sectores económicos productivos, así como por parte del gobierno nacional. Vamos a analizar las expectativas que se tienen sobre este tema con el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Manuel, qué gusto que estás nuevamente con nosotros aquí en Argumentos. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, fíjate que este tema de las sanciones ha generado diferentes expectativas en los distintos sectores económicos de nuestro país, las empresas privadas. De hecho, nuestra compañera Soriemi González estaba en esta tarde en un foro donde el sector empresarial ve con buenos ojos que esto ocurra y esperan que se mantenga en el tiempo. Sin embargo, el tema político siempre está allí presente, las negociaciones, el diálogo. Estados Unidos ha dicho que si no retiran las inhabilitaciones, algunos dirigentes políticos como María Corina Machado no van a dejar este alivio de sanciones por mucho tiempo, sino que hay un plazo hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, esto no estaba suscrito como tal, no había un punto que dijera el tema de las inhabilitaciones dentro de estos acuerdos firmados. ¿Qué podría pasar? Algunos economistas nos dicen que es muy difícil que se pueda revertir un proceso de alivio de sanciones porque no conviene a Estados Unidos, por un tema práctico. Bueno, el 30 de noviembre no creo que eso suceda. Yo creo que eso son más bien declaraciones para hacer fuerza, para hacer presión. Eso sería el primer punto. Lo segundo, se había planteado por 6 meses el alivio de sanciones. Es un alivio parcial. Sí, no completo. Exacto, de las 903, digamos, sanciones importantes, se han aliviado algunas en algunos puntos, en algunos casos. Por ejemplo, para la renegociación de la deuda, para la exportación de petróleo, de oro, han habido aperturas bastante importantes y los permisos para el Banco de Venezuela, el Banco Central de Venezuela para hacer operaciones y trabajar con el sistema SWIFT. Eso podría revertirse no en el corto plazo, pero en el mediano plazo sí, quizás sí en 6 meses, que ya serían un poco 5. El gobierno no cumple con lo acordado, es probable que algunas de esas licencias no se renueven o se hagan licencias más restrictivas, licencias como se han venido haciendo en los últimos 3 años, desde 2019, y es un escenario probable. Y esta incertidumbre con ese tema impide que haya inversiones de gran calado e impide que empresas puedan de alguna forma confiar. Veíamos unas declaraciones de Chevron que decían que, bueno, tiene sus expectativas Claro, limitadas según el escenario político que ocurre en exacto, Venezuela. porque no puedes invertir $1.000 millones si no sabes si en 6 meses vuelven las sanciones y te congelan los activos. Claro, es Entonces complicado. es muy complicado. Yo creo que el proceso de diálogo tiene que de alguna forma continuar, tiene que profundizarse, tiene que entrar la sociedad civil en ese proceso de diálogo, academia, sindicatos, gremios, y tiene que haber una importancia superior de la situación económica interna. Hay ¿Crees muchas que cosas. no está, digamos, presente Exactamente. Es el en gran esos ausente. diálogos, que además es el tema que más preocupó hoy a los venezolanos? Claro, es que la Entonces, mayoría de las encuestas hablan no tienen un que... peso importante en esas negociaciones, ese tema. Exacto, porque la mayoría de las personas opina que el alto costo de la vida, por ejemplo, es el problema más importante que tienen, lo bajo del salario. Es uno de los inconvenientes más importantes que atraviesan y eso no se discute en el diálogo. No hay una mesa económica y, por ejemplo, a nivel financiero se discuten sanciones financieras, pero no hay una discusión sobre la reestructuración de la deuda externa. Venezuela necesita de alguna manera recuperar sus espacios en el mercado financiero internacional y necesita reestructurar la deuda externa para poder movilizar la economía nacional. Ahora, ¿y qué pasó, por ejemplo, con esta mesa de negociaciones con la intermediación de la Organización Internacional del Trabajo? Habían distintos sectores allí, una comisión tripartita. Se Sí, esperaban aquí con gran expectativa los trabajadores venezolanos respuestas en ese punto. sí, yo estuve colaborando con algunos sindicatos como ASI, asesorando en su labor como Centro de Investigación e Información Obrera,
y lamentablemente esos diálogos no llegaron a nada. Se estaban planteando metodologías para subir el salario mínimo, para de alguna manera indexarlo a las variaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, se planteó incluso subirlo a $200 como mínimo para arrancar, y nada de eso Nada avanzó. pasado. Nada ha pasado, y el gobierno no ha dicho absolutamente nada en ese tema. Hay muchos trabajadores que tienen expectativas por el levantamiento de sanciones y consideran que hay posibilidades ya con sanciones levantadas a grosso modo, subir los salarios, pero hasta ahora no hay nada avanzado en eso. Hasta ahora solo hemos visto una política de bonificaciones, Claro. bonos de fin de año, el bono del Esequibo, a través de la plataforma Patria, aquellos que son trabajadores del sector público, pero hay mucha preocupación en los trabajadores en general. A pesar de que dicen que hay una mejora en el sector privado en cuanto a los salarios, sigue una gran preocupación Claro, por es ese que tema. lo hemos conversado acá. Venezuela tiene el cuarto salario más bajo del mundo, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda. Venezuela, como salario más bono de alimentación, algo así como el ingreso mínimo legal, está cobrando cerca de $40, $50 algunas personas, ¿no? En la administración pública. Digo algunas personas porque hay otras que cobran un poco más, un poco menos, pero digamos como promedio. Eso hace que el salario más el bono de alimentación cubran menos del 10% de la canasta alimentaria. Menos del 10% de la canasta alimentaria es pobreza extrema. Al regreso de la pausa les vamos a estar mostrando una lámina donde tenemos las expectativas del Observatorio Venezolano de Finanzas y nos habla de este promedio entre los salarios del sector público, el sector privado y la canasta alimentaria, parte de lo que tú nos comentabas, pero tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos, no se aparten.